El mayor error es equivocarte en la selección de socios, en el reparto accionarial y en hacer el pacto de socios inicial, lo que yo llamo el error del día cero. Con 27 tenía el coche más molón de la época, ganaba 9.000 euros netos en el año 98-99, o sea, vivía súper bien. Y lo dejé todo para cobrar cero, perdí mi piso, quebró la compañía y tuve que empezar de cero. Con 31 o 32 años, en casa de mis padres, con mujer y 2 niños, volví a casa arruinado. Y el mismo día que conocí a Óscar, una hora después, acabé dándole la mano diciendo, ok, te invierto. ¿Vale? Me basé en persona y en mercado. Ahí estaba solo, no había equipo. Quien es generoso tiene más opciones de triunfar en la vida. ¿Por qué? Porque suele atraer mejor equipo. Si yo soy rata y soy agarrado, no suelo ser bueno atrayendo los mejores. Un consejo es: contrata lento, despide rápido. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de No Surrender. Somos Julia Elés, del equipo de Debify, la fintech especializada en cancelar deudas. Hoy con nosotros tenemos a Carlos Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros. Bueno, pues Carlos es una de las personas más influyentes del sector de startup en España. Bueno, te hemos traído porque nos gustaría que nos hablases un poco sobre todo de los errores y también consejos que darías tanto del perfil de emprendedor e inversor. Así que bueno, antes de empezar, siempre nos gusta hacer unas preguntas rápidas, así que Aleix. Sí, la primera pregunta sería sobre todo ¿cuál es el mayor error centrado en el ego del emprendedor que puede cometer principalmente? Pues ponerse a competir con tu socio en ego. Es un problema que es recurrente, que a mucha gente le ocurre y es un indicador de autoestima baja querer compararte con el ego de tu socio con el que estás cofundando una compañía. ¿Y cuál dirías que es la idea más falsa que sigue extendida hoy en día sobre el emprendimiento? Pues que emprender es para todos. No todo el mundo está capacitado para ser emprendedor. Creo que hubo una presión política muy fuerte hace unos años para hacerlo, para sacar lista del paro. Y no todo el mundo está preparado para ser emprendedor. ¿Y cuál es el error que te hace perder más dinero? El mayor error es equivocarte en la selección de socios, en el reparto accionarial y en hacer el pacto de socios inicial, lo que yo llamo el error del día cero. Bueno, Carlos, para aquellos que no te conocen, si quieres, preséntate un poco, cuál ha sido tu trayectoria y no sé si podrías definirte con alguna palabra más allá de ser inversor o emprendedor. Bueno, yo creo que la palabra más correcta es ser emprendedor. ¿Vale? Soy inversor como consecuencia de haber tenido éxito como emprendedor y empecé por diversificación del dinero que gané como emprendedor, empecé como inversor. Entonces yo en este aspecto pues lo que soy es una persona que disfruta en su trabajo, que disfruta construyendo, pero que evidentemente con el paso de los años el entrar en el detalle de construir un negocio pues es cada vez más difícil y venir las nuevas generaciones con mucha fuerza. Y por eso pues he dividido en los últimos años mi tiempo en la construcción de compañías a través de Núcleo Venture Builder, en la aceleración de startups a través de Connector Startup Accelerator y en la inversión, primero como Business Angel desde 2007 hasta el 2017, donde invertí en más de 100 startups, y luego a través de Encomenda Capital Partners, donde llevamos ya pues, distintos fondos de inversión, y hemos invertido ya en unas 100 startups adicionalmente a través de fondos de Venture Capital, con lo cual, en ese aspecto, lo que me considero es un emprendedor, ¿vale? Que uno de sus emprendimientos es invertir. Bueno, como acabas de comentar, llevas más de 20 años creando startups y nos gustaría saber un poco qué fue lo que realmente te enganchó a hacer todo esto. Bueno, mi primera startup fue en mayo de 1996, con lo cual a lo mejor alguno de vosotros dos no había nacido, no lo sé, o por ahí andaríamos. Yo llevaba un año. Primeros pasos, ¿vale? Entonces, yo soy empresario del sector tecnológico desde los 21 años, yo era informático de formación, que muy joven crea compañías de software y que cuando conoce lo que es el mundo Internet, con 27 años, decide crear una .com, que en aquel momento no se le llamaba startup, se le llamaba .coms y no se le llamaba ser emprendedor, se le llamaba ser webmaster, que eran las palabras que usaban hace 25 años. Y yo quise crear una startup.com, que es como se le llama ahora, dedicada al mundo del deporte, y empecé con el 96 con esa compañía como una actividad secundaria y sin saber en aquel momento, porque casi nadie tenía conexión a Internet en España, en qué convertiría. Luego vino el boom de Internet en España en el año 99
y eso provocó que mi negocio empezara a crecer y decidí, pues digamos, ir abandonando progresivamente mis negocios de software para esto nuevo que venía, que parecía mucho más divertido, y yo llevaba pues muchos años dando servicios a clientes en el mundo del software y con ganas de construir negocios donde se fuera al mercado de forma masiva, buscando nichos masivos y no negocios de consultoría y servicios, que es lo que había hecho anteriormente. Entonces, viví el boom de Internet, viví la crisis.com y las quiebras del 2001-2002 y la travesía del desierto, las distintas fases. Entonces, al final, ¿de dónde viene mi origen? De las ganas de construir cosas y el descubrir algo que era Internet, que permitía que algunas de las cosas que yo tenía en mi cabeza poder construirlas a través de estos nuevos soportes. Y mirando hacia atrás, no sé si hubo algún momento clave, un éxito o un fracaso, que te hicieran cambiar por completo la idea que tenías preconcebida sobre los negocios. Yo tenía en los años 90 diferentes negocios de software con diferentes clientes y digamos, me ganaba la vida súper bien. Pensar que yo me compré un piso nuevo casi al contado con 22 años, los jóvenes de hoy lo tenéis difícil. Con 27 tenía el coche más molón de la época, ganaba 9.000 euros netos en el año 98-99, que era no sé, a día de hoy cuánto sería eso, pues no sé, pues si ganaran 20.000 netos ahora. O sea, vivía súper bien y lo dejé todo para cobrar cero y montar un negocio nuevo, con algo nuevo, que nadie sabía la dimensión de lo que iba a ser Internet. Me la jugué, me salió mal, perdí mi piso porque me arriesgué a pedir préstamos avalados por mí, tuve que perder mi piso para pagar las deudas a bancos, quebró la compañía y tuve que empezar de cero con 31 o 32 años en casa de mis padres, con mujer y 2 niños, volví a casa arruinado. Y ahí sí que evidentemente, mi MBA fue ese año, porque estuve 2 veces a días de vender mi empresa por varios millones de euros. Pero a días significa como que un viernes me despedí de la persona, que el lunes íbamos a notario a que nos compraran por varios millones de euros, y esa compañía, que era una compañía americana, cayó en bolsa ese viernes un 70%, y el lunes no se presentaron al notario, lógicamente, ¿vale? Y luego volví a vivir 4 meses después con Deus Telecom, con una oferta firmada, con un precio más bajo, pactado, pero también 9 dígitos, y volvió a caerse. Y a los pocos meses, 12 de septiembre del 2001, el día después del 11S, de golpe todos mis clientes me cancelaron los contratos y de golpe quebró la compañía. Y entonces, a partir de ahí, esa etapa de esos 2 años antes, como digo yo, fue mi MBA, y me obsesioné en diversificar. Digo, nunca, claro, como perdí mi piso, porque claro, lo aposté todo, vendí las 2 empresas que tenía, el dinero ahorrado, préstamos, todo, all-in, en una partida única de póker. ¿Y eso qué cambió? Que siempre decidí, a partir de ahora voy a diversificar y nunca voy a tener todo apostado a la misma carta. Y entonces, ¿qué hice? Fundar Itenet, que fue una incubadora de negocios, donde empecé a construir diferentes negocios, a probar diferentes cosas, y siempre que gané dinero, que tardé 1 año en encontrar negocios rentables, lo que ganaba lo diversificaba siempre en un lado invertir y otro lado construir cosas distintas, y llevo, pues digamos, 24 años seguidos haciendo exactamente lo mismo. El dinero que gano en alguna de las cosas que construyo lo reinvierto en inversiones y lo reinvierto en construir nuevas cosas, y soy muy obsesivo con la diversificación. Ese fue el cambio de chip, pero eso no se lo puedo aconsejar a un emprendedor, porque los inversores invertimos en emprendedores que están full time, full mind y focused en un único negocio. ¿Y cómo gestionaste esta caída que dijiste de que perdiste todo? Bueno, psicológicamente lo gestioné bastante bien, porque yo soy una persona que cuando he ganado mucho dinero ni he cambiado radicalmente mi vida, ni cuando he ganado menos tampoco la he bajado tanto, ¿vale? Pero claro, eso significó la primera vez que de golpe la hostia era gorda, porque esa hostia lo que provocó fue un cambio de chip, de irte a vivir a casa de tus padres con mujer y 2 niños, con exmujer ahora, ¿vale? Pues no fue fácil, con lo cual, pero psicológicamente lo llevé muy bien, o sea, me lo tomé como un aprendizaje, me lo tomé como algo que yo no podía controlar. Yo no podía controlar que el 11S, digamos, haya un ataque terrorista,
y todos mis clientes sean americanos. Sí, podía controlar que todos mis clientes sean americanos, pero es que el online en aquel momento era Estados Unidos y yo, mis clientes eran todos americanos, todos cancelaron contratos al día siguiente. Claro, había muchas cosas que no me sentí culpable porque fue y la caída en Nasdaq del que te compra. Yo no puedo controlar, no soy influyente en que el que me está comprando caiga ese día en Nasdaq o que de repente el otro que me está comprando tenga también un problema y decida cerrar España y no comprar más en España. Claro, son cosas de, bueno, yo no lo controlo eso. Entonces, pero sin embargo, tuve estrés físico. O sea, me diagnosticaron estrés físico que mi cuerpo sí que reaccionó con múltiples problemas físicos tanto en la cabeza como en la espalda, provocados por los nervios. ¿Por qué? Porque yo controlaba psicológicamente tan bien la caída que el cuerpo petó. O sea, yo controlé el cerebro, pero el cuerpo petó. Y no, nada, luego me reseté bien sin problemas y nunca me ha afectado. Hay mucha gente que después de una hostia nunca más vuelve a emprender. Lo siguiente que hice fue pedirle 6.000 euros a mi madre para montar otra empresa. Mi madre era señora de limpieza, mi padre taxista, eran pobres. Y claro, mi madre me dejó 6.000 euros después de un mes pidiéndoselo. Mi madre pidiéndome, por favor, hijo mío, búscate trabajo como informático, que tú eras bueno, no vuelvas a emprender, que tú no sabes de empresa. Yo me dejas 6.000 euros para montar otra empresa. Y al final, pues, el aprendizaje principal, pues evidentemente que lo que no controlas no lo puedes controlar, que no te obsesiones cuando lo que ha ocurrido es algo que tú no puedes controlar. Obsesiónate en mejorar lo que tú puedes controlar. Un aprendizaje, el de la diversificación, como te dije, y luego el de la perseverancia, que después de arruinarme en casa a mis padres, lo siguiente que piense es quiero volver a emprender, pues pienso que esa perseverancia es una de las claves del éxito de cualquier emprendedor. Carlos, la otra faceta que comentabas es la de inversor, y tú sobre todo que has invertido en etapas muy tempranas de las startups. ¿Cómo diferencias exactamente una startup que tiene potencial real de una que no lo tiene? Es que al principio no se sabe. Lo único que puedes diferenciar son personas. Tú puedes decir, este tío es más listo, o esta chica es más lista, este chico es menos listo. Este señor habla bien, esta señora habla mejor. Este tío esa persona conoce su mercado, este no conoce su mercado. Entonces nosotros en Encomenda, en el fondo, lo que hacemos primero es analizar el perfil del líder. Y lo primero que hacemos, evidentemente, es reunirnos con él para ver cómo se defiende, pero mirando su LinkedIn. Entonces lo primero que miramos es el LinkedIn del líder y miramos cómo ese líder se comunica. Entonces, el nivel de este líder es lo primero que miramos. Lo segundo que miramos es el mercado al que se dirige. El mercado es lo suficientemente interesante. Lo tercero que miramos es el equipo de socios cofundadores. Estos tienen un buen equipo, no de trabajadores, sino de socios cofundadores. Sino, eso es lo siguiente que miramos, ¿vale? Y luego ya miramos el problema y la solución. Pero cuando tú inviertes en un PowerPoint, tienes que basarte en personas y en mercados. Me acuerdo cuando conocí a Oscar Pierre, me pareció un tío muy listo en el minuto 1 de cómo hablaba, cómo se comunicaba en un evento que yo organicé. Y ahí él dijo, voy a lanzar un copycat de Postmates. Yo no tenía ni puñetera idea que era Postmates, pero estaba sentado una persona que me dijo, este modelo de negocio me encanta. Postmates en Estados Unidos. Eso ya hizo que mi nivel de atención, por la casualidad de estar sentado al lado de ese, subiera, ¿vale? Esta persona que es Sacha Michaud, luego se la presentamos a Oscar porque era un evento organizado por Connector y acabó cofundando Globo con él. Pero claro, si yo no hubiera estado sentado a la de Sacha y Sacha no hubiera dicho, este modelo es muy bueno, yo a lo mejor no hubiera puesto la máxima atención y este modelo que hace, que tal, que cual, pim, pam, y el mismo día que conocí a Oscar, una hora después, acabé dándole la mano diciendo, ok, te invierto, ¿vale? Me basé en persona y en mercado. Ahí estaba solo, no había equipo. Viendo toda tu trayectoria, si tuvieras que resumir el principal error que cometen los emprendedores desde el inicio, ¿cuál dirías que es? La selección de socios. Oscar Pierre ahí, por seguir con el ejemplo, se juntó con 2 personas que abandonaron el barco antes de zarpar de puerto, sin saber si el barco flotaba o no. Los 2 con los que cofundó la empresa dejaron la empresa antes de salir el producto al mercado, ¿vale? Y alguno de los 2 tiene las narices de poner en Google cofundador de Globo, cuando realmente duró unas cuantas semanas, porque por diferentes motivos, esas 2 personas, una por estudios, la otra no sé por qué, Oscar escogió mal. Se juntó con 2 personas
porque no acertó, tanto como 3 meses después no había ninguno de las dos. La estadística que tenemos nosotros a través de la aceleradora de Connector es que 2/3 de los socios cofundadores no están en la empresa que han fundado 3 años después. Esto significa que ¿cuál es el mayor error de los emprendedores? El día cero. La selección de socios es el error número 1 y el número 2 es el pacto de socios mal hecho. Y vinculaba al socios y pacto de socios, un error también repetitivo, son unos malos repartos accionariales a la hora de construir los negocios. Yo a todo eso, selección de socios, reparto accionarial, pacto de socios malo o inexistente, le llamo el error día cero, porque está ocurriendo antes de empezar. Cuando estás yendo a crear la empresa ya naces con ese error porque tú no has buscado el mejor comercial que podías buscar. A lo mejor has buscado el mejor entre tus amigos y no has o has cogido a alguien que no lo conoces lo suficiente o que no tiene los valores suficientes o que no coincides en los momentos. Son tantas cosas, tantos checkpoints que hay que coger a la hora de seleccionar tus socios, que solo que falles uno ya esa empresa puede nacer muerta y la gente no es consciente de la importancia de la selección de socios, se da cuenta después. Por eso es una de las cosas que mejor evolucionan los second y tercera vez que son emprendedores, porque ya han aprendido ese error y en la selección de socios ya le dan mucha más importancia y antes de arrancar el negocio se esfuerzan en decidir bien con quién quiero estar los próximos 5 o 8 años intentando construir algo. Entonces, es la principal mejora. Y por ese motivo, los fondos como Encomenda priorizamos gente que está emprendiendo por segunda o tercera vez que la gente que es novato sin experiencia. Y por otro lado, ¿cuál dirías que es la palanca más positiva para los emprendedores en la fase de early stage? ¿Qué deberían hacer? Tendrían que obsesionarse en hacer un MVP lo más barato posible para salir al mercado y ver si el mercado les quiere o no. Porque hay mucha gente que construye la Sagrada Familia antes de vender entradas. Si tú vas construyendo la Sagrada Familia y desde que haces el primer templo ya vendes entradas, tú te das cuenta si la Sagrada Familia gusta o no. Si gusta, sigo construyendo torres. Si no gusta, dejo de construir torres o intento construir un parque de atracciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se obsesiona en construir un producto inicial muy potente, error típico de novato también. Una vez más, el que tiene más experiencia aprende a hacer un MVP más rápido, más corto, salir al mercado y ver qué dice el mercado. Ahora mismo, pues recuerdo el caso de una startup de Connector que han sido capaces de hacer un MVP muy ligero, barato, en un negocio muy complicado y al sacarlo se han dado cuenta, el mercado no quiere esto, es un problema, esto soluciona este problema todavía no tiene una obligación legal, pronto puede tener una obligación legal, tiene que ver con mental health en las empresas, con salud mental de las personas en las empresas. Pero las empresas ahora pasan de resolver los problemas de salud mental que tengan los empleados entre ellos. La startup ve clara la necesidad, la hay, pero no está concienciado los CEOs y los directivos de invertir en un software que ayude a gestionar la salud emocional de las personas. Pero como hizo un MVP muy barato, salió al mercado y se dio cuenta, rechazo a pagar. O sea, la gente me lo quiere probar, pero la gente no está dispuesta a pagar por esto. Pues voy a pivotar y hacer otra cosa dentro de recursos humanos vinculada a una legislación que sale nueva, que será mi caballo de Troya para entrar en las compañías y desde ahí el día de mañana intentar montar otro producto. Pues si esa startup se hubiera gastado un dineral en construir el super software, pues habría sido mucho peor, evidentemente. Y ahora, Carlos, hablabas de la importancia que tiene el conocer el mercado y a las personas que implican en el proyecto antes de invertir, ¿no? De conocer muy bien con quién estás tratando, pero ¿qué diferencia a alguien a la hora de emprender, un líder? ¿Qué lo diferencia a la hora de que pueda fracasar muy rápidamente o que tenga posibilidades reales de éxito? Un emprendedor bueno de verdad, tiene 14, 15, 16, 17, según diferentes expertos, cualidades que ha de cumplir, ¿vale? Y evidentemente es muy difícil que un inversor en las 2, 3, 4, 5, 6, 7 primeras reuniones que tiene con ese emprendedor sea capaz de averiguar si todas las cumple o no. O sea, yo puedo ser capaz de averiguar si tú eres buen comunicador o no en esas 2, 3 reuniones. Hostia, es tartamudo, no se comunica bien, mierda. O cuando me habla,
Tú me hablas y tú me hablas y me miras a los ojos. Hay gente que cuando alguien habla agacha los ojos. Eso es un símbolo de debilidad. Pues hay gente, tú ves emprendedores que te hablan mirando al suelo. Ese señor va a convencer menos a un cliente, va a negociar peor con un banco. Te estás dando cuenta que eso es mejorable. Ser tonto no es mejorable. Si tú eres tonto, no vas a hacer cursos para ser listo. Si tú eres mal comunicador, esa es mejorable. Pero, por ejemplo, yo en 4 o 5 reuniones, yo no sabré si tú eres confiable o no eres confiable. Incluso puedo llegar a saber si eres generoso o no eres generoso. Te acuerdas que quien es generoso tiene más opciones de triunfar en la vida. ¿Por qué? Porque suele atraer mejor equipo, porque es más generoso con el equipo a nivel de equity a la hora de atraer el equipo. Si yo soy rata y soy agarrado, no suelo ser bueno atrayendo los mejores, porque los mejores son caros, o en sueldo o en equity. Y si yo quiero pagar poco y no dar equity, atraeré mediocres. Pues esa cualidad no es fácil de verla en 2 o 3 reuniones esa persona. ¿Esa persona es trabajadora? Hostia, lo estoy viendo en reuniones conmigo. No puedo saber si es un tío currante de sol a sol o es un bombiván que se va a las 5:30 al gimnasio, ¿vale? No lo sé. Entonces, claro, pero sí sé las cualidades que hay que tener un emprendedor de éxito. Y se trata, en ese proceso de esas reuniones, entrevistas, en algún caso alguna inversión, se nos ha caído el due diligence, porque en el due diligence nos han entrado las dudas de, este tío no es confiable, nos está diciendo una cosa y los números dicen otra. Nos dice que nos lo da mañana y nos lo da de aquí 3 días, ¿vale? Es decir, pues en esos procesos a veces se caen inversiones no porque el proyecto no sea bueno, no tiene nada que ver, sino porque detectamos en las personas cosas que nos generan dudas. Y por ese motivo en Encomenda procuramos que diferentes personas del equipo sean las que vean a los emprendedores y hacemos diferentes tipos de reuniones de producto, de plan de negocio, de equipo, de no sé qué, para tratar de conocer lo máximo posible a los emprendedores antes de invertirles. Y ahora pues hablabas un poco de las facultades o de la personalidad que debe tener este líder o estas personas que involucran el proyecto. ¿Cuál dirías que es el mayor error que puede cometer una persona al levantar capital por primera vez? Pues no conocer el mercado de la inversión. O sea, tú no puedes meterte a levantar dinero, a buscar inversores sin conocer el mercado de la inversión. Tú no vengas a mí buscando dinero para un proyecto de biotech. Deberías saber, porque lo he dicho en 1000 conferencias, que yo no invierto en biotech, ¿vale? Entonces, claro, yo siempre explico, soy un inversor en etapas iniciales. No vengas a mí buscando una ronda de 5 millones. Entonces, la primera desconfianza es darte cuenta, la gente da palos de ciego y va a inversores que no son los inversores que yo necesito. Entonces, lo primero que recomiendo es hacer los deberes bien y eso basta puedes usarla ya. Puedes leer 2 o 3 medios, que si el referente, que si no sé qué, es que es fácil, muy fácil. Usando el referente, la revista Emprendedores, 4 cosas, o usándola ya, dime la lista de los business angels más activos el último año, cuántas inversiones han hecho no sé qué, dime los fondos que están invirtiendo más, mira las notas de prensa de rondas de startups en etapa inicial, tía, es que es con perdón, no digo tontos, porque hay que ser un poco espabilado para usar el prompt de una ya. Pero si tú empiezas a dar palos de ciego a ir a gente que no tiene dinero y que está diciendo, ya no invierto. O sea, pues si tú quieres ir a un consultor de Deloitte muy conocido que ha invertido en 60 compañías, él lleva tiempo diciendo, ahora no voy a invertir, voy a esperar resultados. Pues no vayas a verle ahora, estás dando un palo de ciego porque ya ha dicho en eventos y públicamente que va a estar conservador. En cambio, tú tienes que saber qué fondos están siendo activos y quiénes no. Pues lo primero es hacer los deberes, es el primer consejo que le haría, hacer los deberes y saber ese emprendedor debe saber qué compañías el inversor ha invertido que se han parecido a su negocio. Oye, pues visto que tú invertiste en Declarando, lo que estoy haciendo tiene similitudes, pero ataca un mercado distinto, pero pienso que tu experiencia, pues si tú me entras así, yo voy a abrir más los ojos. De hecho, me entró así un emprendedor diciendo, es que quiero que tú me inviertas, porque yo tengo una fintech vinculada con el tema impuestos, no sé qué, no sé cuánto, y como tú invertiste en Declarando, me gusta. Al final acabé invirtiendo. Él hace una entrada
bien hecha, hizo los deberes, fue a tiro de precisión a inversores que habían invertido previamente en Declarando para conseguir su ronda y le salió bien. Entonces, hay gente que da palos de ciego y mata moscas a cañonazos y gente que hace los deberes. Mi primera recomendación al emprendedor, a que busque dinero es haz los deberes y analiza a los inversores. Ya siendo con lo que comentas, por otro lado, ¿cuáles dirías que son los primeros pasos que debe hacer un founder en su primera ronda? Bueno, lo primero es mojarse él lo máximo posible en la medida de sus posibilidades. O sea, todos tenemos un pasado, todos tenemos una familia, todos tenemos excompañeros de trabajo. Si tú mañana te vas de Debify y te vas a emprender y consigues que Carlos Guerrero te invierta, pues eso es un punto positivo para el inversor profesional. Hostia, el ex jefe está, pues lo primero es tú, el máximo que puedas, mojarte poniendo dinero y consiguiendo dinero de tu entorno. A mí, el que a sus excompañeros de trabajo, ex jefes, excompañeros de máster, inviertan, aunque sea 5, 10, 15.000 eurillos en un emprendedor, me eleva el nivel de confianza. Si tú no consigues ningún euro de tus excompañeros de trabajo y máster, a mí me genera dudas. ¿Vale? Entonces, lo primero es conseguir el dinero de lo que se llama el Friends, Family and Fools. Y lo segundo, evidentemente, es ya buscar dinero de business angels y de profesionales. ¿Vale? Entonces, pues lo primero, te digo, en ese aspecto es ser capaz de conseguir el primer dinero de la gente cercana. Y luego, una vez más, haz los deberes bien. Significa, haz un buen deck, haz un buen plan financiero de verdad, que no lo mire yo y que no cuadre. Hay gente que en el minuto 5 se acaba la reunión, porque si tú me dices, no, voy a montar, me lo invento, un e-commerce de gafas y el coste de captación será 4 euros por cliente. ¿Tú en qué mundo vives? Si son 25, 20, 18, 27, todos los e-commerce de fashion, vendas gafas, camisetas, sudaderas, se mueven todos, no me digas un precio 5 veces por debajo de la media del mercado, no me lo creo. Mi churn es del 0,5%, será del 0,5%. ¿En qué mundo vives? En el mundo del B2B software nadie tiene solo un 0,5% de churn. No me hagas esas previsiones porque no me las voy a creer, porque la media está entre el 3 y el 5, ¿vale? Es decir, claro, hacer los deberes significa hacer un business plan con coherencia, hacer un roadmap de producto con coherencia, hacer un plan financiero con coherencia, hacer todo con coherencia. Entonces, claro, la gente a veces va a buscar inversores sin haber hecho bien los deberes. ¿Y dónde crees que se producen principalmente los errores? ¿En el timing, en la valoración o en el equipo? El equipo es uno de los temas por los que más proyectos se nos caen, ¿vale? Y evidentemente nosotros somos muy estrictos en Encomenda con la valoración, porque creemos que ahora mismo vivimos en un momento de dos cosas en paralelo que no se entienden, son ilógicas. Los precios por los cuales las empresas compran las startups han caído en picado. De hace 2-3 años comprarse a 20-25 veces ventas, ahora una startup de B2B software se está comprando a 4 o 5 veces ventas. Máximo si tienes mucho EBITDA o creces mucho a 6-7 veces ventas. Esa es la realidad del mercado. Y en cambio, en las valoraciones hay mucha gente que busca dinero a valoraciones muy altas facturando cero. La mayor parte de startups en España, históricamente, primero de que la tasa de quiebra, se venden menos del 0,5 de las startups que nacen. La tasa de quiebra es de más del 95. Pero aún así, si tú logras ser de ese 0,5 que se acaba vendiendo, la mayoría de compañías en España se acaba vendiendo estadísticamente por 20, 30, 40, 50, 60 millones de euros. Si yo invierto a 10, 15 millones de valoración y ahí va a haber varias rondas de dilución, los números no salen. O sea, no salen. Entonces yo creo que ahora mismo hay muchos fondos equivocados. O ellos tienen una información que yo no tengo, de que el mercado va a cambiar y de aquí 7 años la gente pagará 200 millones por esas compañías, o creo que el mercado está en un momento que estamos en el peor momento de precios de compra y en un momento alto. Por eso Encomenda es consistente y serio en entrar a valoraciones coherentes y ganar todos. Hemos de ganar emprendedores e inversores. Si solo ganan los emprendedores, el mercado se parará,
porque si luego los fondos no ganamos dinero, no devolvemos dinero a nuestros inversores. No os olvidéis que un fondo es una agrupación de families office y empresarios de éxito que nos ponen dinero a los gestores del fondo para que luego los 5 siguientes años se recortando, luego les vuelva ese dinero, y cuando les vuelve ese dinero ellos vuelven a regar el campo, porque ellos circulan ya el dinero. Si en algún momento solo gana alguien, ejemplo los emprendedores, los families office dejarán de invertir, a 5 o 10 años el campo se secará. Entonces, hemos de entender todos que estamos en un negocio que todos hemos ganar. Los emprendedores, los families office, los gestores de fondo, los business angels. Si hay por ejemplo, ahora mismo, muchos business angels en las compañías que evolucionan bien se sienten muy perjudicados porque les meten una serie de valores en la ronda, el liquidation preference y una serie de condiciones en las clases de acciones de las rondas sucesoras que hace que el business angel luego no gane dinero. En muchas startups muchísimos business angels no ganan dinero. Pues eso frenará y parará a esos business angels. Y ahora, Carlos, pasando al rol del inversor, ¿cuál dirías que es el error más típico de un inversor principiante? El business angel principiante, vamos a separar business angels de fondos de inversión. Yo creo que a nivel de audiencia es más fácil que sean pequeños inversores que no gestores de fondo. El pequeño inversor, business angel, family office, el primer error que comete es invertir en muy pocas compañías. Y este es un negocio donde hay una clara componente estadístico, ¿vale? La estadística forma parte de este negocio porque dice que a cuantas más compañías inviertes, más probabilidades tienes de encontrar la buena. Y porque dice que el día cero nunca sabes cuál es la buena. O sea, tú te crees que sabes cuál es la buena. Mentira, te equivocas un 90% de las veces. Incluso los que hemos tenido más éxito y mejores números en el mercado, nos hemos equivocado muchísimas veces. Repito, los que mejores números, más dinero hemos ganado, tenemos una tasa de errores absolutamente bárbara, ¿vale? Y lo que dice este negocio es que aquellas compañías que a los 2-3 años de vida tú piensas que van a ser las primeras que te haces 30 inversiones y las calificas como bola A, bola B y bola C. La A, las mejores, B, siguientes, C, tengo dudas. La estadística dice que 7-8 años después el rendimiento nunca viene del A. Siempre viene más del bote B y a veces sale más rentable el C que el A. ¿Cómo puede ser eso? Si alguien con experiencia las está catalogando de A, B o C al tercer año de vida. Pues la estadística dice que pasan muchas cosas en cambios de mercado, en cambios de regulación, en competidores que nacen, en situaciones, pues por ejemplo, situaciones que tú no controlas. Por ejemplo, a los del comercio electrónico, el COVID les vino muy bien y compañías como Depor Vilas, ¡buah!, de golpe que hicieron, a mí me benefició, se vendió Depor Vilas por un dineral, era inversor y nos benefició. En cambio, tuve otras compañías que el COVID las mató porque eran B2B, vendían a empresas, las empresas se cerraron, se pararon y esa empresa ¡buah!, cayó en picado. Entonces, siempre que... o una startup que yo tenía en Encomenda 1, que iba muy bien, era de IA, y cuando salió una determinada regulación de la ley de IA en Europa, provocó que esa compañía quebrara, porque incumplía una cosa que cuando se creó la startup no existía esa ley. Entonces, estas cosas te indican que pasan demasiadas cosas en equipo, regulaciones, mercados, competidores, situaciones que ocurren que hace que te cambie. Si tú has hecho muchas inversiones y has diversificado, será rentable. Por eso mi primer consejo es a un inversor privado es o haces 10 o 15 inversiones o no te metas. Si tienes dinero solo para hacer 3, 4 o 5 startups, no inviertas, mete ese dinero en un fondo, como Encomenda u otros, ¿vale? Pero tú no tienes que ser inversor privado si no vas a hacer un mínimo de 10, 15, 20 compañías. Y luego, evidentemente, no invertir en las cosas que más te gustan, error. No invertir en tus amigos, error. O sea, el siguiente error, aparte de hacer pocas, es mucha gente hace pocas y empieza invirtiendo en gente que conoce, en amigos, en cosas que le gustan. Doble error. Los amigos y las cosas que te gustan. Mis primeras 6 inversiones quebraron como Business Angel porque invertí en amigos y en cosas que me gustaban. Error. Y en cambio la séptima fue en alguien que acababa de conocer y me acabó saliendo bien porque multipliqué por 40, metí 40.000 euros y acabé sacando 1,6 millones de los 40.000.
Entonces, claro, este es un mercado donde la diversificación es la clave. Entonces, el error no diversificar, error amigos, error cosas que me gustan. ¿Y cómo dirías que ha cambiado tu forma de invertir después de tantos años de experiencia? Lo que ha cambiado es que, digamos, hubo como diferentes momentos de cambio, ¿vale? Es decir, yo he ido evolucionando. Pasé de Business Angels a Venture Capital. La primera cosa como Business Angel a Venture Capital que hice fue diversificar mucho. Yo tenía claro que quería diversificar y por eso en el fondo 1 hicimos 40 compañías invertidas. En el fondo 2 queremos hacer 45 o 50. Entonces, lo primero es diversificar, ¿vale? Entonces, lo siguiente, en el fondo 1 me faltó dinero para las compañías que evolucionaron bien. Pues mejoras eso y en el fondo 2 nos reservamos más dinero para cuando las compañías evolucionan. Eso significa que al principio iremos más frenados, meteremos menos y como sabemos que las compañías tardan más años en saber cuál va a ser la que va a ir bien, entre comillas, antes yo era generoso soltando el dinero rápido el año 2, año 3, ahora seré más prudente, porque los números dicen que hasta el año 4, año 5 no veo de verdad cuáles van a ser los winners. Pues iré de una forma, pero claro, aún así un fondo tiene que ser arriesgado, con lo cual habrá que hacer un equilibrio en esta barrera. Entonces los fondos al final pues vamos evolucionando en función de los aprendizajes que vamos viviendo. Y Carlos, tratando un poco más el tema de los riesgos, ¿no?, que comentabas ahora y sobre todo el hecho de diversificar lo máximo posible, ¿cuál dirías que es el error o qué es lo que nunca debería hacer un inversor cuando invierte en una startup? Querer mandar en ella. O sea, hay muchos inversores que son emprendedores de éxito, que han ganado dinero, sobre todo gente que no conoce el sector y que te dice y se pone a intentar dar demasiadas opiniones al emprendedor. Pero te diría que un error que considero que dirías, no te metas si no dominas. Si yo soy un empresario muy bueno en el sector textil o en el sector de las joyas, no significa que sea un empresario bueno en el sector tecnológico. Ponerte a presionar, dar opiniones en cosas que tú no dominas. Hay mucha gente que se quiere meter y luego no tiene el conocimiento suficiente. Las startups son muy distintas y se rigen por reglas de juego muy distintas de las empresas tradicionales. Otra de las métricas fundamentales que se tienen en cuenta es la parte del crecimiento económico que tiene la empresa, pero no sé si se fija tanto en la parte de la salud financiera. ¿Crees que las deudas son un motivo real de cierre de estas startups? Sí, nosotros los fondos lo hacemos. O sea, los fondos profesionales, igual el Business Angel no. Los fondos profesionales machacamos mucho al emprendedor en que sea perseverante y bueno en el control de flujos de caja. Y es cierto que los emprendedores novatos se descuidan mucho más en estos temas, llevan menos al día tesorería, bancos, y el que domina más es más prudente en el control de la caja, ¿vale? Y hay muchas compañías que realmente se van al garete. Incluso yo he visto compañías en EBITDA positivo quebrar porque no podían hacer frente a las deudas comprometidas de préstamos, pólizas, retrasos en impagos del pasado, y que a lo mejor ahora el negocio era rentable, pero que esa losa del pasado, he visto 2 o 3 casos de compañías irse a concurso de acreedores siendo en ese momento compañías rentables. Es ilógico, pero ocurre. Entonces y sobre todo cuando tú te endeudas ya jugando a palabras mayores y tú eres una compañía como Yoto Antal, una compañía como Factorial, y te metes 200, 300 millones de deuda, eso lo has de devolver. Y algunos emprendedores de estas compañías muy grandes se han ido al garete por la losa de la deuda que no han logrado refinanciar. Le está pasando a Wallbox, le pasó a Holaluz. Hay muchas compañías que han caído en picado por no poder hacer frente a los compromisos de deuda que tú has tenido del pasado. Ya, Carlos, nos gustaría saber tu opinión sobre el Venture Debt. ¿Crees que muchas startups lo utilizan mal o puede ser una herramienta inteligente para crecer? Bueno, yo creo que el Venture Debt es un buen instrumento para las startups que están en fase scale-up, ¿vale? Yo creo que erróneamente a veces se le han dado Venture Debt a compañías que no generan la caja suficiente. Y si tú no generas la caja suficiente, el Venture Debt es una espada de Damocles. Yo lo he vivido en Núcleo Digital School, donde repagar el Venture Debt de Banco de Sabadell en un momento determinado, donde la compañía apenas tenía dividendos,
Pues fue un error coger ese Venture Debt, fue un error para el Banco Sabadell dar ese Venture Debt a una compañía que no generaba suficiente caja, y yo creo que el Venture Debt es un buen instrumento cuando la compañía es cash flow positive, cuando la compañía es capaz de generar flujos de caja buenos, ¿vale? Pero no quieren diluirse y necesitan una financiación para abordar X tema, crecimiento o lo que sea. Yo en esos casos lo veo muy rentable. En España hay fondos de Venture Debt que han conseguido buenos números en rentabilidad, de ejemplo Inverready, que es uno de los pioneros, ¿vale? Y creo que es un buen instrumento financiero, siempre y cuando se le dé buen uso. Si empezamos a dar Venture Debts a compañías que están al limbo del break-even, lo veo un error. Creo que hay que dar ese Venture Debt a otro tipo de momento y que es más la fase scale-up y ya en rentabilidad. Y no sé si has visto founders tomar malas decisiones por el hecho de querer aguantar al máximo con la realidad de tener una serie de deudas que no puedes asumir y que ello les haya implicado pues que muchísimas veces. O sea, repito, es aquí donde se nota más la inexperiencia del emprendedor, porque tú no has afrontado yo es fácil que haya afrontado una caída de un servidor anteriormente, que haya afrontado el despido de que un tío se te vaya, que la competencia me robe un cliente, pero gestionar un problema grave de deuda es algo que muchos emprendedores de golpe les viene sin estar preparados para ello, ¿vale? Entonces es una situación muy compleja y muy difícil de gestionar toda la parte de problemas financieros y problemas de deuda. Son uno de los grandes aprendizajes que de cara a siguientes veces como emprendedor e incluso como inversor. Yo he tenido el caso de una compañía sobreendeudada que tenían encomenda 1 que iba muy bien, que es Campao, que era de camping, se iba de puta madre la compañía, EBITDA positivo, se endeudó un montón para empezar a crecer, ¿vale? Y luego de golpe cayó ese endeudamiento fue para montar nuevas tiendas. Esas tiendas llegaron tarde de China, no se montaron, se quedaron en el almacén, había que pagar la deuda, no generaban producción porque no se pudieron implantar en los campings porque no se llevó a tiempo, y esa compañía, ese caso, fue una espada de Damocles permanente porque esa compañía siempre tuvo un nivel de deuda brutal. Al final, otro caso más, la compañía entra en concurso de acreedores y hay que hacer una ronda downsize para salvar la empresa. Entonces es un caso repetido. Y ese caso a mí, que yo era consejero, me hizo aprender mucho de lo peligrosa que lleva a ser la deuda y lo escrupulosos que hay que ser financieramente hablando a la hora de tomar decisiones. Cuando tienes una deuda ya no puedes equivocarte. O sea, tú puedes equivocarte, pero si tienes una deuda de 5, 10, 15, 20 millones de euros en tu balance que tendrás que repagar en 2, 3, 4 años, ya no puedes meter la pata financieramente. Puede ser porque hay covenants, que son cláusulas que pueden provocar que tu compañía se vaya al garete. Pues justo en este podcast nos encontramos muchos perfiles, muchos founders que les ha costado mucho cerrar la empresa, o ya sea también en Debify, que bueno, también nos encontramos muchas empresas en el concurso de acreedores. Entonces, ¿cuál dirías que es la línea o qué KPIs te fijas más para decir, vale, es momento de cerrar una empresa? En el momento que te cuesta la salud y en el momento que puedes arrastrar a tu familia. La gente, y vosotros pasa más en pymes que en startups, porque la gente en pymes se endeuda personalmente muchas veces. En el momento que eso puede afectar a tu salud o en el momento que eso afecta a tu familia, tienes que parar. Y la gente no sabe, la gente se mete en pozos. Vosotros imagino que lo veréis habitualmente tanto a nivel personal como en autónomos o pymes, que las startups es distinto, porque las startups no solo te juegas tu dinero y el de los inversores, ¿vale? Y siempre hay algún inversor con coherencia que te recomienda, oye tío, es que es por tu salud, cierra, déjalo, búscate curro, tío, que tu mujer te va a dejar, ¿vale? Es decir, entonces muchas veces el emprendedor tradicional no tiene ese pepito grillo que le toca las narices diciendo, tío, para. Yo a veces hay emprendedores que les he dicho, oye, de verdad, no hay opciones. En serio, es mucho mejor. Con el dinero que tenemos, podemos cerrar dignamente, no sé qué, no sé cuánto tal. Paremos, ya está. Y a otra, se ha acabado. Y yo no les, qué mierda, te metí 200.000 euros, que eres un cabrón, me has jodido. Hay inversores que reaccionan así, yo no. A mí solo me preocupa la salud emocional del emprendedor en el momento de la cierre. Y incluso no ganando dinero, trato de acompañarle para que ahí le genere el menor impacto psicológico posible.
Y si pudieses dar un solo consejo a alguien que quiera empezar a emprender hoy, ¿qué consejo le darías? Primero aprender, seguro emprender. Y es un error aprender emprendiendo. Por entrar en detalle. Tú no puedes ser emprendedor si antes no has gestionado una cuenta de resultados, no has contratado gente, no has despedido gente, no has ido a negociar una póliza, no has ido a negociar un crédito, no has ido a vender. Entonces, claro, si tú emprendiendo sin saber hacer todo esto, lo tienes que aprender mientras estás emprendiendo, tienes unos inversores que le están pagando tu programa de formación a ser emprendedor. Pero vas a equivocarte. Si tú ya sabes cómo negociar un préstamo, cómo negociar un pacto de socios, cómo vender, cómo gestionar una cuenta de resultados, cómo hacer un business plan, cómo contrato, cómo de golpe hago un despido masivo porque me he quedado sin caja o sin un cliente importante. Yo, por ejemplo, mi emprendedor de éxito en España es Jesús Encinar. Para mí es el mejor emprendedor del mundo digital. Del digital es Jesús Encinar, fundador de Idealista.com. Lleva 25 años en el sector inmobiliario, siendo líder en la parte de clasificados, y es de los pocos casos donde un mismo líder lleva más de 20 años en el sector, porque en todos los demás segmentos cambian los líderes. Ahora es InfoJobs, ahora es LinkedIn, ahora es Mil Anuncios, ahora es Wallapop, ahora no sé qué, ahora no sé cuál, ¿vale? En cambio, en la parte clasificados es Idealista claramente el líder. Y Jesús Encinar, y en un sector que cada 10 años cíclicamente hay una crisis de real estate. Cada año ha dado el 30% de EBITDA. ¿Qué hace? Al minuto siguiente adelgaza la empresa. O sea, tiene la empresa organizada de una forma que cualquier cambio de mercado lo tiene cuantificado y no espera. En cambio, muchos emprendedores, cuando pierden un cliente, cuando pasa algo en su mercado, mantienen marketing, mantienen equipo y se van a la mierda. Y Encinar es muy hábil frenando marketing, bajando equipo en el minuto siguiente a que pasa algo en el mercado. Entonces ahí, a mí eso me hace ver, hostia, este tío es el listo. O sea, hay que ser muy ágil en cortar marketing y cortar equipo cuando vienen mal dadas. Y la prioridad es la empresa. Y mantener el puesto de trabajo de todos es imposible, es peor, porque se acabará hundiendo la empresa, que recortar ese 5 o 10% que me va a permitir respirar y que sobreviva la empresa. Porque peor va a ser que se queden 50 personas sin trabajo, que Hacienda no cobre, que Seguridad Social no cobre, que el emprendedor le cueste su salud. Va a ser peor. Pues a veces es mejor tomar medidas, aunque sean insanas o poco populares, es mejor cortarse una mano que no morir. ¿Vale? Pues esto, que en la vida real todo el mundo tendría dudas de, ¿mueres o te corta la mano? Córtame la mano. En el mundo empresarial mucha gente se hunde con su barco por no haber tomado medidas que puedan llegar a ser impopulares o difíciles de gestionar. Pues toca. Yo hice muy mal mi primer despido en mi vida. Y ahora cuando despido he aprendido a dar menos explicaciones de las que daba cuando despedí por primera vez, que lo hice horrible. Incluso quedé con la persona 10 años después y le pedí disculpas. Digo, perdona, que lo hice horrible. ¿Vale? Además, fue un despido que yo no quería hacer, que mis socios me iban a hacer y me tocó hacerlo a mí cuando yo no creía en él. Por lo cual, claro, lo hice horrible. No, lo siguiente. ¿Qué pasa? Cuando tú ya has despedido 20 veces, pues tú ya sabes aprender. Entonces, estás aprendido a saber despedir, a saber contratar. Cuando tú te equivocas contratando gente, yo me equivoco mucho en los comerciales. Pues en cambio suelo acertar en marketing, en comunicación, en producto, en tecnología, pero en comerciales no, tío, me la cuela de una detrás de otra. Pues tú, ahora que ya soy consciente de dónde me equivoco, directamente yo no los ficho, que lo haga otra persona en mi equipo, porque yo sé que yo no lo hago bien esa parte. Entonces, claro, cada uno, el que va aprendiendo, entonces, claro, el consejo, primero aprender, después emprender. Y ahora justo enlazando para ir terminando el podcast, Carlos, que comentas el tema de los despidos. Es un tema que muchos founders también nos han dicho que les cuesta hacer. Bajo tu trayectoria y experiencia que nos has comentado, ¿qué consejo podrías dar? Que piense en la empresa, ¿vale? Y que piense que a veces es necesario adelgazar unos costes para poder solucionar un problema y poder solventar una situación de crisis. Entonces, que no le tiemble el pulso a la hora de hacerlo. Y por darle un consejo al emprendedor es
demasiadas explicaciones siempre generan más conflicto que dar pocas explicaciones. Y cuando eres novato despidiendo, das demasiadas explicaciones. Entonces yo les diría, primero, hay que hacerlo, es necesario. Incluso la experiencia me dice que siempre que empiezas a recortar, no pasa nada. Antes en privado estábamos hablando de que tú trabajaste en Nucleo School, que llegó a haber 100 empleados, que tú estuviste al principio. Todas las etapas que hemos tenido que recortar por problemas financieros, no ha pasado nada. La calidad del producto ha seguido siendo similar. Incluso muchas compañías que he visto que han recortado mucho siguen dando el mismo servicio. Entonces, las compañías a veces cuando crecen se llenan de demasiada gente que aporta poco. Y yo te diría que un consejo es contrata lento, despide rápido. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que nos has dado en toda la conversación muchísimos tips y todos muy valiosos. Yo creo que me quedo con la idea de que emprender es tomar todo el rato, vivir con la incertidumbre, tomar decisiones difíciles, también ¿no? Bajar un poco el ego. Así que muchas gracias por tus consejos y esperamos verte en la siguiente temporada. Muy bien, muchas gracias a vosotros y por dar un último consejo, emprender no es para todo el mundo. Bueno, nos quedamos con eso, también entiendo que depende de la personalidad de cada persona. Y bueno, también aquellos que nos están escuchando, yo creo que se pueden quedar sobre todo con tu visión de crecer con criterio, de mirar a largo plazo y sobre todo esa ilusión o esa emoción que uno tiene a la hora de emprender, también se le puede aplicar raciocinio y poder valorar pues, ciertos criterios con una mayor objetividad. Así que te agradecemos mucho, Carlos, que hayas estado aquí con nosotros. Igualmente. Y a todos los espectadores que nos siguen en redes sociales, podéis seguirnos, podéis dejar comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.